Elenita, ¿Ya? creo que estamos solas, pero con un montón de gente. Lo bueno es que estamos solas tú y yo para Sí, conversar. sí, 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 sí. Otra Porque, cosa me habría aterrorizado. no, no, después cuando lo veas va a haber un montón de gente alrededor, pero nosotras no nos vamos Bueno, a enterar. Así que vamos a, perfecto, a conversar con toda comodidad. Nos pidieron perfecto. que habláramos de Juana, Elenita. Para mí Juana es muy importante, no solamente por el cariño que le tengo y por haber rescatado esa novela, Sí. sino porque para ti fue muy importante, para ti fue como otro momento. Para, Cuéntanos eso. para mí fue, a ver, mi papá murió en el año 72, yo tenía 35 años, murió el día de mi cumpleaños, tenía enfisema pulmonar, entonces vivían con mi mamá en Neiva, porque no podía respirar casi. Eh, y llegamos mis hermanos y yo a Neiva y encontramos el cajón. Es un poco lo que pasa con Juana. Era, Sí. era él, pero no era él. Era horrible, era una sensación horrible. Y bueno, a partir de entonces yo negué la muerte de mi papá. Claro que hablaba con la gente y les decía que sí, que mi papá había muerto, que ta, pero interiormente mi papá, yo no acepté la muerte de mi papá. La muerte de mi papá la acepté cuando escribí Juana. Es una cosa muy extraña. Yo ¿Cuántos años recuerdo que después? terminé, María, como un año tal vez. Yo recuerdo que terminé la novela lavada en lágrimas y, y esa novela no tiene correcciones. La escribí como si me la estuvieran dictando. Y en ese momento acepté que como termina la novela, mi papá murió. En ese momento acepté la muerte de mi papá. O sea que realmente no es nada anecdótico, pero interiormente está la negación de la muerte de mi papá. Bueno, pero esa novela la publicaste muchos años después. Sí, 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 en el 89. O sea, Elenita, ¿y qué pasó en ese tiempo? O sea, ¿eras profesora? ¿Por qué no la Profesora, no escribías más? O sea, o esto fue no, un no, momento. no, 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 no escribía más, no escribía más. Hacía corrección de estilo y trabajaba con Margarita Vargas, Margarita de Valencia, en Carlos Valencia Editores. Y un día muy tímidamente le dije, yo tengo una novela. Y me dijo con Afortunadamente. ese desparpajo de Margarita, me dijo, deme la novela, si me gusta la publico, si no se la devuelvo. Se la Es di increíble. a los 2 días me dijo, me gusta y la publico. La publicó este En año una 80. 89, en una colección importantísima de Margarita en Carlos Valencia Editores, que fue las nuevas narrativas, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Donde sí, sí, salió sí. un montón de literatura que muchas veces se ha perdido. Tal vez, o sea, yo no recuerdo muy bien si recuerda Juana, estaba en una colección juvenil desde el comienzo. Yo no sé, y es que naturalmente, no, es que mis libros se quedaron en Bogotá, entonces no la tengo, no Bueno, la pero tengo. el hecho de que tal vez la haya publicado Carlos Valencia, que después haya pasado a Babel, tal vez eso ha hecho que todavía esté viva la novela. Tal vez si se hubiera publicado en otra editorial hubiera tenido, digamos, un favor del público mucho más rápido, mucho más, ya digamos, mucha más publicidad, mucho más conocimiento, pero de pronto no hubiera tenido tantos años viva esa novela. Sí, la novela, a ver, la novela yo recuerdo
dos reseñas, una de Germán Vargas, fue muy linda, de Germán Vargas, y otra de Pedro Gómez Valderrama, y otra de alguien más. Fue lo único. La novela sí se vendió, sí se vendía, pero cuando se liquidó Carlos Valencia, la novela fue a parar a Panamericana, no sé por qué. Y yo, Porque me imagino que fue Margarita o la familia no se vendió la editorial al Áncora y el Áncora salió de la parte no, infantil y juvenil y se la dio mentiras, Panamericana. no, mentiras, pasó a Áncora, Pero eh, Áncora después lo pasó a Panamericana, ¿cierto? sí, Áncora, ¿cómo se llama este hombre maravilloso? El editor de Áncora. Bueno, ahorita no me acuerdo, pero no. Divino, que me hizo el elogio más grande que me han hecho en mi vida, porque es un hombre muy, muy seco, me dijo, Elena, yo la quiero a usted mucho. Le dije, gracias, yo también, la respeto mucho. Entonces, sí, me quedé callada, me dijo, la respeto mucho porque usted es la única escritora que no se ha promocionado, ni se hace propaganda. Ya, muchas gracias. Bueno, pero ahora sí, Nunca, ahora la novela finalmente es reconocida por un clásico. Hay un grupo de críticos sí, 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 que ha seleccionado a Recuerda Juana con las novelas más importantes de los últimos 40 años. sí, No sí, sí, sabemos sí. quiénes han sido esos críticos porque nosotros tenemos ese problema en este país que nos gusta como el secreto. Nos hubiera Ajá, ajá. gustado saber quién la seleccionó, pero a mí me parece que hace mucho tiempo que estábamos esperando este reconocimiento para Pues ti sí, y para tu trabajo. sí, gracias María. Sí, finalmente, yo creo, la volví a leer hace unas 3 noches con Jimena, con mi hija. Realmente es una bella novela. Elenita, hablemos de la novela, Ajá. hablemos de Juana. Decía yo que es una novela absolutamente bogotana, como todo lo tuyo, se deja ver la ciudad, se ve, supongo que la muerte es este comienzo, que es el comienzo trágico, porque a pesar de que se llama La Mañana, es el comienzo trágico de esta historia, Sí, sí, es sí, la sí. muerte del padre, que también es un tema recurrente en tu obra, ya que nos acabas de explicar por qué. Eh, este momento trágico es ¿qué momento? Al fondo hay sirenas, hay ruido, hay... ¿Es el 9 de abril lo que está pasando? ¿Es algo así lo que está sucediendo en la ciudad? No, no, no. Realmente la muerte del padre, o el comienzo, cuando ella era feliz, realmente una niña, el padre la llevaba al Parque Nacional y montaba en el, En el yo digo, carrusel. en los caballitos del carrusel. Am, Ese es anterior al 9 de abril, eso sería años 42, Comienzos, comienzos de 42, los 40, sí. 43. Sí, 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 Sí. 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 Del 9 de esa época terrible no hay nada, no hay ninguna alusión a eso. Y creo que ninguna novela. Claro, claro que sí. En cuando te vayas abuelo hay una alusión En cuando te vayas directa, abuelo, sí. En cuando te ¿cierto? vayas abuelo, sí. Sí, hay una... Solamente. Porque en tus novelas se mueren todos los padres. Hay padres y hay abuelos. Porque en Juana también hay un abuelo muy sutilmente mostrado. Se ve más bien al final la muerte del abuelo también, pero Es hay un abuelo que es la esa mano del mano, abuelo. la Ajá, baranda, la escalera, sí. porque esta figura como una reivindicación de la figura del padre que haces tú siempre en las novelas. Lo que pasa es que mi papá y yo tuvimos una relación muy linda y curiosamente murió el día de mi cumpleaños. Sí, entonces eso marcó para siempre, porque los padres tienen esposas y amantes, Sí, hijos por sí. fuera del matrimonio. Y los abuelos también. Hay esposas de los abuelos que se mueren y toda esta cosa, pero no están nunca ahí.
Básicamente lo más importante son la figura del padre. Sí, ellos, mi papá y mi mamá tienen una excelente relación, pero por ejemplo por las noches mi papá llegaba del trabajo y salíamos a caminar por Chapinero, a mirar vitrinas, a tomar café, un café que se llama el Café Colonial, en la 13,55. Tomábamos café, hablábamos, me contaban cosas que realmente a las esposas yo creo que ya no les interesan. No sé, cosas del trabajo. Por ejemplo, yo fui una fumadora tremenda. Cuando empecé a fumar en uno de esos paseos, saqué el paquete y le ofrecí. Me dijo, ¿está fumando? Le dije, sí, señor. Me dijo, caramba, mala cosa porque mire cómo estoy, yo ya tenía comienzo de enfisema. ¿Tiene plata con qué comprar los cigarrillos? Le dije, sí, señor, yo trabajo en la universidad, estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Me dijo, pero quiero decir, tiene plata después de satisfacer sus necesidades para comprar cigarrillos. Esas eran las lecciones que él nos dio a mis hermanos y a mí, ¿no? Ojo, si tiene plata para comprar los cigarrillos, pero después de que ha comprado lo que usted necesita. Un hombre y una corrección en una cosa maravillosa. Entonces teníamos pequeñas cosas que no olvido nunca. Una lección de vida diaria que me daba. Y una complicidad que se ve reflejada en todas las novelas, todo el tiempo, la complicidad con el padre. Sí, sí, Y sí. con el abuelo, y el abuelo. No, el abuelo sí fue un abuelo que me quería mucho, pero murió cuando yo tenía 6 años. Entonces... Pero está esa figura ahí también siempre. Sí, esa sí esa es más bien literaria. Esa sí es totalmente literaria. Sí, sí, Elenita, sí. cuéntanos, cuéntanos más de la novela, cuéntanos de esa voz que yo creo que es una de las cosas extrañas que tiene, de las cosas que primero sienten las personas cuando leen la novela y dicen, ¿quién está hablando? ¿Quién es esta voz? ¿Cómo Claro, llegaste a esa voz? no sé, esa voz es la conciencia. En un colegio hice una charla con las niñas, eran niñas más o menos de 12, 13 años, y una de las niñas me dijo, yo creo que esa voz es la del ángel de la guarda. También podría ser. Claro, claro, comprendió. Es la conciencia, no sé por qué lo dice realmente, eso no lo puedo explicar. Pero es una voz muy especial, ¿no es Sí, cierto? Es sí. una voz porque además es una voz que no solamente es una voz que está dentro o una voz que ve, sino una voz que tiene cuerpo, porque se llama a ella, es una ella, se llama a sí misma, Sí, 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 es la ¿sí? que Se pone muchas veces en el espacio, ¿no? ajá, ajá. Se entromete entre los demás, ve como ve Juan al padre. Uh-huh. Y el comienzo, cuando están en el convento, la conciencia es una presencia, está amaneciendo, Juana, salgamos, y lo mismo al final, ¿no? Claro, siempre Y está ahí con ella, sí, 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 siempre sí, está ahí sí, con sí. ella. Y Claro, a través de... yo siempre he pensado que eres tú misma, la Sí, sí, autora, claro, claro. sí, claro, claro, ¿cómo se dice? Se separa ¿cómo se dice? Es mi conciencia. Sí, es tu propia conciencia. Pero de Es la todas maneras, conciencia. hay muchas cosas, digamos que es es una tragedia tan íntima, es una conversación eh, eh, tan desgarradora durante toda la novela y sin embargo suceden un montón de cosas. Hay unos Ajá. espacios dibujados hermosísimos, la pensión que nos Ahora, contabas ahora en off, que esa pensión existe o existió. ahora la conciencia es la que permite que esta niña, cuando pierde la memoria, por ejemplo, recuerda con la pregunta, ¿recuerdas, Juana? Y al preguntarle, revive las etapas de la vida de esta niña. ¿Recuerdas tal cosa?
Claro, recuerda, y recuerda todo eso, por eso digo, y en esa conversación, y en en esta velocidad con que se desarrolla esta tragedia, igual se va contando esa historia, se va contando esa vida, se muestra la ciudad, el paseo por la ciudad, el centro, Bogotá y todo ese montón de iglesias que tiene en el centro y todas las campanas, ¿no? La pensión, la gente que trabaja, la gente que vive y la gente que trabaja. Dentro de los que trabajan hay un personaje que me gusta mucho, que es Barbarita. Tan bella. Barbarita siempre está diciendo sus cositas. Barbarita, con diferentes nombres, está en casi todas mis novelas, porque es en aquel tiempo la muchacha, odio la palabra de la empleada, la muchacha que por las noches iba a mi cuarto, se sentaba junto a la cama a contarme historias, a contarme historias maravillosas que están en otras novelas, cuentos que alimentaron muchísimo. Eran no solamente los libros que me llevaba mi papá de hadas, los cuentos de mi mamá, que la pobre tenía que repetirme 1000 veces Blancanieves y Caperucita, y otros cuentos, sino además los cuentos de la Candelaria, que eran unas mujeres maravillosas que contaban unas cosas. La original, la primera se llamaba Candelaria. Me contaba, por ejemplo, que en su pueblo, por su pueblo, eso está en otra novela, por su pueblo bajaba una quebrada, y en esa quebrada, o por esa quebrada, bajaban unos personajes de oro, que iban bajando, y nadie, yo me acuerdo, me decía, nadie por avaricioso puede acercarse, hasta que un cura quiso quedarse con una de esas figuras de oro, y cuando se acercó quedó convertido también en figura de oro, y se fue como la Santa Compañía en Galicia, ¿no? Y Barbarita es como la muestra de todo eso. Es increíble cómo la pintas, porque de todas maneras Barbarita está ahí, la acompaña, es la persona que digamos que la cuida cuando pasan las cosas Ajá. más trágicas, Barbarita está ahí, pero a mí me gusta también la forma en cómo la pintas, que es como cuando dice, por ejemplo, ella ve esa mujer que está ahí en una ventana, que Ajá, está ajá, siempre ajá. ahí, y Barbarita afirmaba que había muerto ahí mismo, muchos años atrás, y que se había quedado quieta, mirando sin Claro, mirar o buscando, nadie sabe qué, en las ventanas vecinas, eso como me una lo contó. aparición. Eso me lo contó Barbarita. No, no se llamaba Barbarita, perdón, la original era Candelaria. Candelaria, sí. Candelaria, y Rubén era el marido que venía los sábados y también me contaba historias. Yo era una dragona de historias Y te, incansable. Eh, y te acuerdas todavía de todas ellas. Y las claro, canciones, supongo que las canciones también las cantaba claro. ella. Candelaria Lancheros era el apellido. Eh, Y era negra como en la novela. no, no. Era boyacense, o sea que no. Y las canciones, pero las canciones son de ella o eran de la La, familia. la canción es Farolito de Agustín Lara. Sí. No, pero no solamente Farolito. Ay, lo de Barbarita, la oración de Barbarita. la oración de Barbarita. La oración de Barbarita, esa es de Candelaria Lancheros. Además las historias de mi papá eran absolutamente fascinantes. Están en otras novelas, o sea que mejor no les cuento. Eso, que las lean todas, por favor. Tienen Pero que, bueno, esta, esta, esta Juana, y que tiene que, bueno, pues Juana y las otras novelas, porque a partir de Juana seguiste escribiendo. A partir de Juana empezaste a escribir y escribiste sí, bastante. sí. Eh, eso es a raíz de Juana, tiene que ver también con tu trabajo como profesora, con tus alumnos,
No, con el estudio, nada. no creo, no creo. Tiene relación con mi historia íntima, con mis recuerdos, con mi historia personal, con mis personajes de niña, de un mundo imaginario que empecé a crear desde muy pequeña. Desde muy pequeña, y yo vivía en ese mundo. O sea, no vivía en ese mundo me acompañaba. Ese mundo que está repetido en todas las novelas reiteradamente, digo Sí, yo. claro, sí, claro, en Reiterada, todas yo las... digo que es una gran novela la que has escrito, como de todos esos personajes, uno puede reconocer, Con un hilo de... ¿cierto? Uno puede reconocer al padre, a la madre, al hijo Claro, bastardo. claro, claro. Y además, es que era un tiempo, yo soy modelo 37, era un tiempo en que lo que nos alimentaba eran los libros, los cuentos de hadas que mi papá me llevaba todas las semanas, los cuentos que me contaba mi mamá todas las noches, cuando no, Candelaria, la de turno. Entonces, fue un mundo que yo empecé a construir y a poblar desde muy temprano. Y miren dónde vino a salir cuando ya tenía 60 años. No, 60 años. no, Juana se publicó cuando tenías, bueno, 50. Y ahí 50. empezaste a publicar sistemas. Pero esas otras novelas las habías estado escribiendo, tenías toda No, esta, ¿no? no, Empezaba no. de ahí ese empujón que te dio Margarita, seguiste escribiendo. Sí. Entonces ya arranqué. Pero curiosamente parece, digo yo, no sé, eso es muy difícil de explicar, pero yo creo que fue un mundo que empecé a construir en mi imaginación desde muy temprano. Y luego, a partir de Juana, comenzó a salir. Fundamentalmente en Juana, claro. Fundamentalmente, Juana, esa novela tendría que ser un clásico desde hace mucho rato, Elenita. Sí, 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 claro. bueno, no. Eh, bueno, es una novela como que es esa conversación entre la conciencia y Juana, entre la conciencia y Juana no, entre la conciencia y todos los demás, Ujú, porque no le habla a Juana, o sea, le recuerda, está con ella, pero nos está claro, contando a todos los demás. Eh, sí. no sé muy bien eh, ¿cómo se llama esa voz? El otro día decía María Teresa Andrueto que ella puede escribir una novela cuando encuentra esa voz, ese personaje que la va a contar. Claro, Eh, claro, claro, claro. ¿Eso también te pasa? ¿Eso es así? Es que si no se oye esa voz, creo que no hay ninguna posibilidad de escribir. Y yo, no sé cómo, pero apareció, Parece. apareció esa, apareció ese personaje que empezó a recoger recuerdos, a recoger imágenes, a recoger todo, y finalmente armó la novela. Recuerdos en la pensión, por ejemplo, además de Madame, estaba León Cano, el pintor. Eh, no pintó a la señora es una invención mía. Era León, un señor que a mí me impresionaba mucho cuando mi mamá me llevaba a la pensión, muy alto, un poco como Mateo. Entonces, pero no tiene, pero son imágenes. Con esas imágenes, por lo que esas imágenes eran para mí, armé las novelas. Sí, pero son imágenes recurrentes porque, digamos, el pintor también, incluso ella como pintora, pintoras, la pintura en general siempre ha estado también, siempre está muy presente en todas tus novelas. Sí, yo intenté pintar, pero no lo logré. Yo entré a los Andes a estudiar pintura, arte, y lo único que hago es pintar niñas tristes. La misma niña triste la repito a través de 30 años.
Entonces, Es esa ilusión entonces. claro, Esa, es el hilo que uno lleva, el hilo que uno lleva adentro. Cuando me di cuenta de que era una pésima pintora, de que a mí lo que me interesaba era la literatura, me pasé a filosofía. Entonces, la pintura me quedó como, sí, pinto niñas tristes. La misma niña triste. pero pones estos pintores, son pintores, estos pintores que están en tus novelas también son unos pintores tristes. No son el pintor más, ni Sí, ella. León fue un pintor, yo creo que regular, ¿no? Entonces, su padre, otro León Cano, ese era el más importante, pero este León, creo que era, como segundo, hizo un retrato mío en lápiz y otro a mi hermano, pero no creo que fuera nada del otro mundo. Y no pintó a la señora, esa me la inventé, La señora triste también. la señora. Bueno, qué otros digamos, qué otros personajes pensaba yo en esta novela? Porque además está plagada de personas, plagada de cosas alrededor que no son como el estudiante, por ejemplo, el estudiante joven, el estudiante de derecho que conquista A a la la madame. madame y se va con ella. Sí, ese estudiante no me importa, no sé por qué lo, para llenar Pero, un asiento del comedor. pero hace muy bonito el espacio. Es muy bonito que de pronto ahí, en ese Sí, comedor como sombrío, con esa señora parada en la puerta mirándolos comer, con esas sí, bandejas de estos sí. pollos Y la, espantosos. y la transformación de ella gracias al pintor, cuando el pintor se enamora de ella. Lo de los pollos es muy importante para mí, porque en la casa había, mi casa era muy grande y había un gallinero, había de todo. Y la muerte de los pollos a mí me atacaba. Además, el olor creo que lo siento todavía. Ese olor de plumas en agua caliente. Yo no sé qué era lo que hacían las muchachas, pero eso me golpeó mucho. De ahí tal vez que yo no como pollo. Parece espantoso. Bueno, y ¿Cómo? además, entonces son unos pocos recuerdos, unas pocas cosas pues de la adolescencia, de la juventud, esos primeros recuerdos, y con eso ya está construido todo este mundo, Sí, ¿no? sí, Pero menos este dolor, estas cosas, hay otra cosa que me impresiona, o sea, que me da una tristeza horrible, es Don Jesús. ay, tan bello. Don Jesús Paredes, ese pobre hombre que pierde una hija dos Es, veces, ¿no? qué Porque soledad, ¿no? que vuelve y pierde otra vez a la hija Sí, Juana. sí, 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 Esa sí. hija que Juana, esa conciencia que ha Ajá. rescatado del fondo del río y se la lleva a jugar con ella. No te me pierdas porque sí, ahí sí nos perdemos, Pero ¿no? fíjate, don Jesús, si me preguntas, don Jesús no tiene ninguna relación con ningún personaje eh, que yo conociera. Es un ser creado totalmente en mi imaginación, bueno, como todos, por ejemplo, el pintor tiene relación, Madame también, eh, bueno, ellos dos. Es curioso, la creación literaria es una cosa mágica, muy extraña, ¿no? Cómo atrapas recuerdos, imágenes, cosas que imaginas, cosas que viviste, cosas que tal vez quisiste vivir, eh, y todo unido por el hilo de la memoria, porque la memoria es para mí todo, porque la memoria, sin la memoria, no tendría sentido la vida de los seres humanos. Lo que pasa sería una serie de cosas muertas, de cosas sin sentido, a las que les da toda la vida y el significado y toda la memoria.
También que es realmente tu tema, la memoria. Esa memoria, Sí, lo que sí, sí, guarda, esas imágenes que guarda, y lo dices ahí en la novela, dice, pues en adelante seguirá ahí, siempre, porque ahora solo existe en la memoria y lo que se alberga en esa estancia no se destruye ni se convierte en chamizo en el fuego. ajá, ajá, O sea, es ese sitio donde está todo, es esto, lo que estás hablando es es eso esto, todo el tiempo, de la memoria, de recordar, de perdonar dentro de esa memoria a los demás, claro, de esta, pero bueno, digamos que sí, yo sé que el perdón es uno de tus temas también, pero, pero Juana no. sí, Juana no alcanza a perdonar. Juana desaparece antes de que pueda ser, antes de que se pueda relacionar con los demás, antes de que pueda ni siquiera construir una mínima relación con su madre. sí, Juana es, no sé, Juana es una criatura que fue feliz mientras vivió su padre, pero eso es muy corto. Es muy corto. Sí, Muerto el padre, me parece que, no sé si estoy equivocada, me parece que el proceso es muerto el padre, van en el carro y el camión de trasteo va adelante. Sobre el camión del trasteo, en medio de los fotos, está el padre tocando la guitarra. Ya ahí aparece esta figura que la va a sostener hasta el final de la novela, pero la va a sostener en formas diferentes. Durante un tiempo será una presencia amable, linda, que la ayuda. Después será algo algo de que aferrarse. Es la única salvación que tiene es la figura del padre. sí, Eh, dicen, también habíamos hablado del tema, están preguntando en el público que por qué ese desapego de la madre, que hablábamos de eso, ¿no? Los padres de Lenita tienen unas esposas, como los abuelos, pero esas madres, como la madre de Juana, que es una madre completamente alejada de su hija, sí, ¿no? Una madre que no la reconoce, una madre arribista, como habrán muchas en este país, que cuando sale esta muchachita negrita ya no. ¿Por qué? ¿Por qué ese desapego? Preguntan qué es ese recuerdo, qué pasa. no sé, no, esa, Jesús y como dos son creaciones totales de la imaginación que las necesitaba. La madre tenía que ser la contrafigura del padre. La madre tenía que ser lo que queda después de la ausencia del padre. Lo positivo se pierde, queda lo negativo solamente, que es la madre. Claro, y no es que hayas tenido una relación mala con tu madre o que pienses mal de las No, madres, no, 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 sino que es al no, contrario, no, es no. la figura del padre es tan fuerte que necesita ese contrapeso, sobre todo en la literatura. Sí, ahora, es posible que esa figura materna, esa figura de madre, tenga que ver con los cuentos infantiles, que aunque uno no, para mí digamos, fueron una lección de vida. Fue, esas madres eran horribles, Horribles, todas así. eran horribles. Yo pienso que pudieron esas figuras influir en la creación de la madre, porque además no conocí las señoras, eran amigas de mi mamá y todo, no, eran mujeres normales, eran, yo creo que esto acabo de pensarlo, yo creo que esto puede venir más bien de los, de los cuentos. Aún más atrás. Sí, 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 sí. O vaya uno a saber de dónde salen las cosas que crea la literatura, ¿no?
Eso ya es el misterio absoluto. No sé qué. Y Elenita, ¿y tus clases y tu relación con, tú decías que no, pero algo, tus clases, o sea, estar tanto tiempo siendo maestra, teniendo tantos alumnos que todavía, que ya creo que no puedes ni siquiera recordarlos a todos. Eh, que eso no influyó, o sea, todo el estudio de la literatura, Bueno, cómo influye todo eso en la ahora, obra? ni siquiera me dijiste eso. Mi relación con los estudiantes fue no solamente de profesora, de maestra, de maestra. Eh, Tal vez por eso me quieren tanto a pesar de los años, me siguen queriendo, sino que además esa maestra era la mujer con la que hablaban cuando terminaba la clase y le contaban cosas a veces aterradoras, que sucedían en su casa, historias familiares de pavor. Y yo era una especie de psiquiatra que los oía, los trataba de ayudarlos. Es posible, y hay unas historias familiares aterradoras, ¿no? De gente divinamente, que vivían. Pero De yo digo, pronto, no solamente esa relación con el alumno directamente, sino también las lecturas, lo que enseñabas, tu relación con autores como Borges. sí, eso ya, María, eso ya es un nido donde todo se mezcla y vaya uno a saber de dónde salieron las cosas, de dónde salieron las cosas. Estudiantes que lloraban y me decían, es que yo no puedo estudiar porque me pasa tal cosa, porque nadie me atiende, porque nadie me... Cosas que yo dicté clases durante 54 años, entonces... Algo tiene que haber. Algo Ya tiene le que haber. dije, mis hijos, siempre les dije a mis hijos, ya le dije a un chico, hijo, amárrate los zapatos en la Adriana. Sí, mami, me los voy a amarrar. Digo, pero es que te pisan los cordones y te vas a caer. Entonces es eso, no más que esos recuerdos de infancia, esos recuerdos de juventud, Es esos todo, recuerdos de maestro, esos correcto. recuerdos de las lecturas, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Esa Todo memoria que eso, se va quedando y lo que se queda en ella. todo eso, María, está fusionado, se fusionó y un día, un día empezó a aparecer con Juana y después siguió apareciendo con los otros libros. Que son más tardíos aún, porque digamos, empezar a publicar después de los 50, Uh-huh. eh, pero nunca has tenido ese afán, o sea, la necesidad de publicar es la necesidad de No, contar, ni siquiera creo, ni siquiera de publicar. sí, 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 lo que ha salido. Y tú maravillosamente has publicado mis libros. Vamos a ver qué pasa Y, vamos a ver qué pasa ahora bueno, que empiezan a haber unos reconocimientos. sí, porque están, ahora la gente es muy extraña, ¿no? Esta persona que llamó a Babel, con este chico Santiago, ¿se llama? Le Sí. dijo, pero si es que están llamando a las librerías no está. Pero es muy extraño esto, en fin. Bueno, Bueno, así es. sí, 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 sí. Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos conversando, nosotros podríamos quedar acá como siempre eh, un montón de tiempo. Eh, estamos hablando de Juana porque Juana es el motivo, pero como decíamos ahora, toda la obra de Benita está relacionada y es un conjunto que se lee bien junto, que, que uno reconoce unos personajes en el espíritu de otros todo el tiempo. Y hay otros espacios que es el jardín, que de todas maneras en Juan está también,
no tan presente como en otras novelas, pero está ahí también. Ajá, ajá, Y ese claro, que era en tu casa también había un jardín. ¿Cuál era esa relación? Ese recuerdo nos la, falta. claro, la casa, por ejemplo, la casa fue para mí importantísima, porque era la casa de mi abuela, donde vivimos un tiempo, la casa con todos los cuartos, alrededor cuartos que en general estaban cerrados, salvo los que estaban ocupados por. Yo viví un tiempo con mi abuela. Yo estaba en la universidad y mi papá y mi mamá se fueron a Cali, porque mi papá iba a hacer un negocio y se fue con mis hermanos, y Alfredo y yo nos quedamos en Bogotá. Yo me quedé en la casa de mi abuela. Una vaina absolutamente fascinante, ¿no? Lo que fue ese tiempo. Mi abuela y cuatro tíos. Entonces, entonces eso es, para mí ese tiempo fue un tesoro, ¿no? Yo era ya grande, estaba en los Andes. Por Dios, todos sus problemas entre ellos, sus silencios, sus rencores, sus perdones, tal vez ni siquiera perdón. Todo esto, y la figura de mi abuela, la figura que tenía, no, murió de 94 años. Entonces, es fascinante. Entonces, la casa es esa, la que va a pintar este joven, Iván, ¿es que se llama? No íbamos a contar porque era un secreto. Ah, bueno, Esa casa que esperemos que vamos a pintar, que esa es la imagen que puso Margarita en la primera novela, que es de María Fernanda Cardoso, además. Ese ajá, corredor lleno de puertas, sí, 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 sí. ese corredor lleno de puertas, era esa casa también. Ajá, ajá. Inolvidable esa casa, no se me olvida nunca. Bueno, Bueno, Lenita, corazón, qué bueno verte, gracias. Un qué bueno estar momentico, contigo, un qué bueno momentico, que hayamos conversado. un momentico. Gracias por esta conversación, gracias por todo lo que has sido tú para mí, en lo No, que he no, no. escrito, en la vida. Sí, 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 sí. No No, Lenita, solamente, gracias, gracias a nosotros por todo eso que has escrito. Ojalá, ojalá, ojalá estos encuentros y esto que está pasando sirva para que te lean, porque lo importante es eso. Lo sí. importante es Pero, pero si tú no hubieras hecho la labor de publicar todo eso, estaría dormido como lo dejé yo siempre dormido. Entonces, gracias, María. gracias a ti, Lenita, por dejarme Bueno, hacerlo. Bueno, un abrazo. Y gracias un a, abrazo, un abrazo a, muy grande. a Épico y a Barranquilla Sí, sí, por sí, estar con nosotros. por Yo habernos tengo que, permitido esto. Ujú. bueno, un beso, Elenita. Bueno, Auxilio. auxilio. No sé dónde estamos, qué pasó. En la barquita vamos. Ah.